En una realidad marcada por la aceleración tecnológica, la transformación social y el constante flujo de la información, comprender el presente se ha convertido en una tarea urgente. Hoy más que nunca, informar es analizar, cuestionar y entender su impacto en nuestra sociedad. Porque en un mundo saturado de contenidos, nuestra prioridad es informar. Estos son los temas que marcan la agenda el día de hoy. En el ámbito local, la UNAM apuesta por la institucionalización del conocimiento tecnológico, con la creación de un Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial. A nivel nacional, analizamos los desafíos estructurales del transporte en la Ciudad de México frente al Mundial 2026. En el panorama internacional, abordamos el papel del ICE en Estados Unidos, desde una perspectiva crítica, explorando su relación con las dinámicas del trabajo, el poder y la migración. Asimismo, revisaremos el impacto social y cultural que se espera para el Mundial 2026. Además, examinaremos las tensiones éticas en el desarrollo tecnológico tras la reciente renuncia dentro de OpenAI. Y para finalizar, la selección mexicana ya tiene fecha para empezar su preparación rumbo al Mundial 2026. Será el próximo 4 de mayo, un proceso que va más allá del deporte, pues involucra ciencia, intereses económicos y hasta aspectos sociales. Esto es Voz, Juventudes Informadas. ¡Comenzamos! Como solemos hacer, empezamos hablando de nuestra querida máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció que creó un Consejo Coordinador de la Inteligencia Artificial, impulsado por el rector Leonardo Lomelí. Este consejo va a servir para organizar, aprovechar los recursos de la universidad con el objetivo de estudiar y entender mejor los recursos para el desarrollo de la inteligencia artificial. No cabe duda que Augusto Comte, si viviera y viera esta iniciativa, estaría orgulloso, pues claramente busca entender la inteligencia artificial como un objeto para estudiarse, medirse y de esa manera mejorar la educación. Así que de esta manera la UNAM reafirma su teoría sobre el estudio de la tecnología. Así es, y hablando de mediciones, estudios de Ipsos y Google señalan que el 66% de los mexicanos con internet utilizan la IA en su vida diaria, y de ese grupo el 77% la usa principalmente para educación y aprendizaje, lo que refleja cómo el conocimiento se está transformando con base en herramientas tecnológicas. Así es. Pero no dejemos de lado al Comité Académico Interdisciplinario, CAI, con múltiples disciplinas dialogando, nos recuerda que la realidad no siempre cabe en números, así que irónicamente, en medio de tanto discurso científico, la UNAM también reconoce que no todo es tan exacto como parece. Sin más que aportar, pasemos a los temas. Estamos a menos de una semana de la gran reapertura del Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca. Pero nos vemos obligados a preguntarnos y analizar si verdaderamente la Ciudad de México será capaz de procesar el flujo masivo del Mundial del 2026, o estamos ante una falla multiorgánica de infraestructura. El sistema de transporte, específicamente la línea 3 del metro de la Ciudad de México, es una pieza principal que conecta el norte de la ciudad con el sur de la ciudad. Sin embargo, con la modernización urgente de esta y algunas líneas más del metro, la pregunta es, ¿podrá este órgano vital bombear a 150,000 de usuarios adicionales por hora al Estadio Azteca sin ningún tipo de colapso? Esa es la verdadera pregunta que nos estamos haciendo en este gran análisis. Desde la teoría de sistemas, un retraso no es solo una molestia, es una disfunción de integración. Si la línea 3 no recupera su operatividad total antes de junio, el plan de movilidad de la FIFA se verá totalmente interrumpido, ya que es una estructura vacía y sin una función óptima. Los servicios de apoyo como el RTP son apenas un parche diminuto que no logra sustituir la función de los trenes. Estamos viendo un sistema que está intentando autorregularse bajo una presión extrema. Si el flujo de aficionados, trabajadores y estudiantes se detiene en los transbordos de Hidalgo, de Valderas o de Pino Suárez, el impacto llegará hasta la puerta del Estadio Azteca, rompiendo el equilibrio económico del evento.
El tiempo es el recurso más escaso. El funcionalismo nos enseña que cuando una institución, en este caso el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, no cumple su rol de facilitador, pone en riesgo la estabilidad del conjunto social. ¿Logrará el gobierno de la Ciudad de México sincronizar estas dos piezas masivas, el metro y el estadio, para que el organismo urbano funcione el 11 de junio? ¿O seremos testigos de una parálisis sistemática frente a los ojos del mundo? Desde una perspectiva marxista, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés, ICE, no solo es una agencia de seguridad, sino una herramienta del Estado para gestionar la fuerza de trabajo. Recordemos que el marxismo argumenta que el sistema capitalista necesita de una clase trabajadora, vulnerable, porque mantiene a los migrantes bajo las amenazas constantes de deportarlos. Se les obliga a aceptar salarios bajos y condiciones precarias, ya que el miedo a la deportación impide que los inmigrantes puedan expresar su inconformidad. El presidente Donald Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, expresó que el primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales. Esto generó demasiados comentarios, unos apoyando al presidente de los Estados Unidos y otros desaprobando lo que mencionaba, ya que los comentarios que ha realizado anteriormente son mensajes de odio para los inmigrantes. Esto recae en temas como el estructuralismo, debido a que el discurso de Trump, ICE, refuerza lo binario, ciudadano versus migrante, legal versus ilegal, nosotros versus ellos, protección y amenaza. Pasando a otras noticias, las actividades culturales que han sido organizadas con motivo del Mundial 2026 cumplen un papel importante durante estos meses en nuestra capital. Estos eventos no solo ofrecen entretenimiento de distintas formas, sino que fomentan la integración y la convivencia entre distintos sectores de la población, pues personas de diferentes edades y contextos se reúnen compartiendo una misma experiencia a través de fan zones, conciertos y exposiciones. Al mismo tiempo, funcionan como espacios de recreación que permiten reducir tensiones y promover el uso activo del espacio público. De esta manera, el Mundial no solo impacta en lo deportivo, también contribuye al funcionamiento social y económico de la ciudad, impulsando el consumo y el turismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Visitarían las distintas actividades que se han preparado? Durante estas actividades se genera un sentido de identidad colectiva al reunir a miles de personas en torno al fútbol, fortaleciendo la cohesión social, ya que la gente comparte emociones que refuerzan el sentido de pertenencia. Y ahora pasemos a los temas tecnológicos, pues la vanguardia es hoy. Esta vez les traemos una noticia impactante. Caitlin Kalinowski, directora de robótica y hardware de consumo de OpenAI, anunció su dimisión el sábado, alegando su preocupación por el acuerdo de la empresa con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El acuerdo permitiría que la tecnología de OpenAI se use en áreas como ciberseguridad, análisis de inteligencia y logística militar. Ella misma explicó que su decisión fue por principios y preocupaciones éticas, principalmente por el uso potencial de la IA en vigilancias y supervisión judicial, además del riesgo de armas autónomas sin control humano, y la sensación de que el acuerdo se hizo demasiado rápido y sin suficiente cálculo. La clave fue que estos temas merecían más deliberación. Aquí es preciso hacer referencia a la transdisciplinariedad que claramente no está empleando OpenAI, pues la discusión no debería limitarse a expertos o directivos. El uso de inteligencia artificial en contextos militares afecta directamente a la población, por lo que requiere una deliberación más amplia. La falta de este enfoque explica en parte la inconformidad de Kalinowski, decisiones tomadas sin considerar todas las dimensiones sociales y humanas del problema. Vuelvo con Los jugadores no solo representan a un equipo, aquí se convierten en figuras donde dependiendo de su rendimiento es su valor de mercado, la publicidad que ganan y la proyección internacional del país. También lo podemos analizar desde la multidisciplinariedad, ya que aquí intervienen áreas como la medicina deportiva, nutrición, psicología y la preparación física, donde cada uno trabaja desde su enfoque. En el ámbito deportivo, la selección mexicana ha dado un paso muy importante,
rumbo a su preparación para el Mundial 2026, ya que acaban de anunciar que su concentración comienza el próximo 4 de mayo. Esta decisión es clave ya que permite al cuerpo técnico trabajar con más tiempo algunos aspectos tácticos, físicos y estratégicos, buscando un equipo que no solamente compita, sino que cumpla la exigencia al ser el país anfitrión. Desde una perspectiva positivista, esta medida responde a un análisis que se basa en datos específicos como lo son rendimiento físico, estadísticas de los jugadores y modelos de entrenamiento que buscan sacar lo mejor del equipo. La preparación se entiende como un proceso medible, cuantificable y optimizable. Pero si lo analizamos desde el marxismo, el fútbol es más que un deporte, ya que la selección mexicana también forma parte de una industria global donde intervienen intereses económicos, mediáticos y políticos. Y si lo vemos desde la interdisciplinaridad, estas áreas empiezan a integrarse cuando juntan conocimientos para poder mejorar el rendimiento de los jugadores, combinando esto con lo físico, mental y lo estratégico. De esta forma podemos presenciar que la preparación de la selección mexicana no nada más es un proceso deportivo, hay muchas cosas detrás de, como lo son los intereses globales, la ciencia y la sociedad. Así llegamos al cierre de esta emisión, en la que cada tema refleja la complejidad de una sociedad en constante transformación. Hoy vimos cómo la tecnología, la movilidad, la migración y el deporte nos interpelan directamente, porque lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el metro, en la frontera, en los medios tecnológicos o inclusive en el Mundial, también forma parte de nuestra historia presente. Informar hoy, al comunicar datos, implica interpretarlos, contextualizarlos y hacerlos comprensibles en un entorno donde la sobreinformación puede generar más confusión que conocimiento. Agradecemos su atención en este espacio informativo, porque cuando la información se vuelve esencial, nuestra prioridad es informar. Hasta la próxima.